right, now we're going to change gears. So we were talking about the domain, the authority of governance, civil law. Bueno, vamos a ir por otro lado. Vamos a hablar del gobierno civil, de la ley civil. And we're going to shift to the sphere of ecclesia or moral law. Y vamos a observar la esfera de la iglesia o de la ley moral. Okay, so Paul says, Entonces Pablo afirma, I would that you would consider all government officials servants of God. que se debe considerar a todos los oficiales del gobierno como siervos de Dios. Because whether they are Christian or not, we have better justice when we have a government than when we don't have a government. Porque sean cristianos o no, tenemos más justicia cuando tenemos un gobierno que cuando no tenemos gobierno. Even better justice if we have better governors. Tendríamos una justicia aún mejor si tuviéramos un gobierno mejor. But to have better governors, we're going to have better people. Pero para tener mejores gobernadores es necesario tener mejor gente. And to have better people, we're going to have an active church that is pursuing God's transformation of individuals. Y para tener mejor gente se necesita una iglesia activa trabajando para crear mejores individuos. Now, when we get to Revelation, Cuando llegamos a Apocalipsis, we are gathered in nations before the throne of God. vemos naciones reunidas ante el trono de Dios. I love that. Not denominations. Y me fascina esto, no habla de denominaciones, We're gathered in nations. sino de naciones reunidas. God loves tribes and cultures. Dios ama a las tribus y a las culturas. And it says the kings Y habla de que los reyes bring the glory of the nations before the throne of God. traerán la gloria de sus naciones ante el trono de Dios. Now what is the glory of the nations? Ahora, ¿dónde está la gloria de las naciones? Whatever our nation had in its values, that was a value of the kingdom of God. Aquello que tiene la nación en medio de sus valores, que son también valores del reino de Dios. But notice that the kings are there. Pero note que los reyes están presentes. Now, since this is heaven, we have to assume they're the good ones. Bueno, siendo que estamos hablando del cielo, nos referimos tal vez a los buenos. Well, at least the saved ones. Bueno, por lo menos a los que son salvos. Okay, so that emphasis of the importance of governance is there right from the beginning of Genesis to the finish at Revelation. Entonces esta importancia en el gobierno está tanto en el principio en Génesis como al final en Apocalipsis. So it represents the king. Representa al rey. Its primary objective is justice. El gobierno tiene como objetivo principal la justicia. And it represents the community that is being governed. Its power comes from the community. Representa la comunidad gobernada. Su autoridad viene de la gente. So South Africa is right now in better shape than at any time in its history. Sudáfrica hoy está mejor que nunca. Because we not only have the people all have a voice. No solo porque ahora la gente tiene una voz. In the last election, the Christian lawyers got involved in serving the government. Sino que también en la última elección los abogados cristianos se envolvieron en consejería del gobierno. And because of their work, we had the largest voter turnout since Mandela was elected. Y gracias a esto hemos tenido la mayor cantidad de votantes desde la elección de Nelson Mandela. This is great. Y esto This es is monumental. maravilloso, I monumental. was in Brazil during the elections and I was so irritated because I had a little bit to do with this. Estaba yo durante el tiempo de elecciones en Brasil y yo estaba un poco enojada And then I had to be out of the country for the elections. porque después tuve que salir antes de las elecciones en el But I país. got off the plane the next morning from Brazil and I ran to the newspapers. Pero apenas me bajé del avión que me había traído de Brasil y corrí al periódico. And every headline of every newspaper Y todo titular de todos los periódicos, was massive voter turnout. todos los titulares de todos los periódicos decían asistencia masiva de votantes. Government runs out of ballots. El gobierno se quedó sin papeletas. Landslide voting in South Africa. Oh,
gana balance, gobierno gana balanza. Now, why is that exciting? ¿Y por qué esto es emocionante? Because the people have the voice. Porque el pueblo tuvo su voz. If they don't use it, Si no usan su voz, they will get tyranny. obtendrán tiranía. America is getting very close Estados Unidos está llegando a because esto. less than 40% of us vote. Porque menos del 40% de la gente vota. And the estimate is less than 25% of the Christians in America vote. Y se estima que menos del 25% de los cristianos vota. Well, no wonder we have such a mess. Entonces, no debe sorprendernos que estemos en este desastre. Okay, so now we want to look at the church. Ahora tenemos que observar la iglesia. I'm going to call it, it's better in Spanish, the ecclesiastical institution. Y suena mejor en español. Le voy a llamar la institución eclesiástica. Actually, maybe you don't have this problem in Spanish. De hecho, creo que ustedes no tienen ningún problema en español con la palabra. In English, we use the word church En inglés utilizamos la palabra to mean the church building, para referirnos al to edificio, mean the body of Christ, al cuerpo de creyentes and to mean the institution. y a la institución. Okay, I am not talking about the building. No voy a hablar del edificio, I am not talking about the body of Christ. ni estoy hablando del cuerpo de Cristo. I am talking about the institution. Estoy hablando de la institución. And Old and New Testament, Tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, God ordains Dios ordenó that there be priests and high priests and pastors and elders and deacons. que se establezcan sacerdotes, sumos sacerdotes, pastores, diáconos y ancianos. So you are of the priesthood of believers, Así que ustedes sí son el sacerdocio de los creyentes, but what the New Testament writer means by this is you don't have to go to your pastor to talk to God. pero a lo que se refiere el escritor del Nuevo Testamento es que ya no era necesario acudir a un pastor para ir a Dios. The veil of the Holy of Holies is torn, El velo del lugar santísimo se desgarró top down. de abajo hacia arriba. What a lovely little detail. Un detalle maravilloso. And we, because of the blood of Christ, have access to Him. Y to hoy, the gracias a la sangre de Cristo, tenemos acceso al Padre. Father. Okay? However, Como sea, there are still pastors, elders, and deacons. todavía tenemos pastores, ancianos y diáconos. In some churches, we call Y them diáconos. priests. Y en la Iglesia Católica se les llama sacerdotes. Nowhere in the Bible does it indicate that the ecclesia should have no structure. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que la iglesia no debe tener estructura. Now, this is incredibly important when we're looking at nations. Y esto es terriblemente importante cuando estudiamos las naciones. Because the worst thing you can do in nation discipleship Porque lo peor que se puede hacer en el discipulado de is una nación confuse the authority of the church, the ecclesiastical institution, es confundir la autoridad de la iglesia and the authority of government con la autoridad del gobierno or the domain of business. o el dominio de los negocios. And we are right in the middle of doing exactly that all over the world. Y estamos en el punto en el que estamos a punto de hacer eso en todo el mundo. We're trying to churchize everything from business to government to Estamos tratando de llevar todo desde el gobierno, los negocios, etcétera, y meterlo en la iglesia. and it can only breed disaster. Y eso solo conducirá al It desastre. is the mistake of the body of Christ and the church. Every time we come up to this point of revelation in history, we destroy it by confusing who has what authority. Y ese ha sido el error de la iglesia y del pueblo de Cristo cuando llegamos a este lugar en la revelación, el llegar a confundir la autoridad de la iglesia y del Estado. You will never enforce morality legally. Nunca se debe reforzar la moralidad de manera legal. You may influence it. Puedes sí influenciarla. Okay, so when God forms the priesthood, Cuando Dios estableció el sacerdocio, there's no process. no había proceso. You can look at the book of Leviticus.
No hubo proceso alguno. Puedes ver You can look at, I think it's in Exodus that Aaron and Moses split roles. el libro de Levítico, puedes también ver en Éxodo cómo Aarón y Moisés se dividen el trabajo. But as soon as Moses forms the priesthood, God forms it, but Moses is the one that administrates God's direction. Pero vemos que a medida que Dios, a través de Moisés, que administra las decisiones de Dios, forma el gobierno de la iglesia, He separates his political power separa su poder político and gives Aaron the authority over the priesthood. y le da a Aarón la autoridad sobre el sacerdocio. Okay, so two institutions Entonces ahí se forman dos instituciones under God, bajo Dios, equal iguales, but separate. pero separadas. Different authority, Diferente autoridad, different process of appointment, diferente manera de escoger, different responsibility, diferente responsabilidad, equally important. pero igual de importantes. Because the pillar of all human society, including the kingdom of God, is justice. Porque el pilar de toda sociedad humana, incluyendo el reino de Dios, es la justicia And mercy. y la misericordia. Justice is the domain of civil law. La justicia es el dominio de la ley civil. Mercy La misericordia is the domain of the ecclesiastical institution. es un dominio de la institución eclesiástica. So it reveals God, the great high priest. Entonces, esta área revela a Dios como el sumo sacerdote. The attributes of God that the ecclesiastical institution represents are mercy and righteousness. Los atributos de Dios que la iglesia representa son la misericordia y la justicia. Mercy and righteousness. La misericordia y la The justicia. impassable standards of God Los estándares imposibles de Dios. and the wonderful mercy and forgiveness of God. Y la maravillosa misericordia y perdón de Dios. That is the responsibility of the ecclesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia. It is not my job as a pastor or a missionary to pronounce you guilty or innocent. No es mi obligación como misionero o pastor declararte culpable o inocente. That is a legal question. Ese es un asunto legal. David was guilty of adultery. David fue culpable de adulterio, He is not stoned to death. pero nadie lo lapidó. He doesn't even stop being king. Ni siquiera dejó de ser rey. Why? ¿Por qué? Because it is no longer illegal in Israel. Porque ya el adulterio dejó de ser ilegal en Why? Israel. ¿Por qué? Because the people didn't follow God's law, they changed it. Porque la gente ya no seguía más la ley de Dios, la había cambiado. Well, how could they do that? ¿Cómo fue que hicieron eso? They just disagreed with God. This is not new. Simplemente ya no estaban de acuerdo con Dios, eso no es novedad. The same way you do it. De la misma manera en que usted Okay, lo God, I hace. know what you think, but I'm going to do this anyway. Ay, bueno, Dios, yo sé lo que piensas, pero igual voy a hacer lo que me Wow. da la gana. You have that much power. Usted tiene ese poder. Okay? But it was still immoral. Pero seguía siendo algo inmoral. So Nathan goes to him, Entonces Natán va a the donde David, prophet, el profeta, and he says, You've sinned against God. y le dice, tú has pecado en contra de Dios. I have. Sí, he pecado. Now, does he send him to jail or send him to court? ¿Lo envió Natán a la cárcel o a la corte? No, he raises God's righteous standard, No, él sostiene este valor de justicia de Dios extends the mercy of God, y también levanta la misericordia de Dios. but the consequences of his sin are still there. Pero las consecuencias del pecado de David siguen allí. There is no forgiveness from the consequences of sin. No hay perdón de las consecuencias del pecado. I'm sorry, that's a different religion.
Lo siento, esa es una religión diferente. Sin always bears consequences. El pecado siempre tiene consecuencias, But it doesn't have to be hell pero no tiene que ser el infierno. for you. No te tiene que tocar el infierno. So otherwise, we live in a real world. Al contrario, vivimos en un mundo real. God says, don't do this because it will damage you. Dios te dice, no hagas esto porque te vas a It dañar. will damage your family. Te lastimará tu familia, It will damage your culture. lastimará tu cultura And it will, y lo hará. whether you repent of it afterwards or not. Te arrepientas o no te arrepientas después. There is no escape of the earthly consequences of our choices. No hay fuga de las consecuencias terrenales de nuestras decisiones. There is only a means to bypass hell, which is our just due. Solamente hay un medio para escapar del infierno, que es lo que justamente nos corresponde. And be redeemed into the eternal kingdom of God. Y ser redimidos al reino eterno de Dios. And it is the role of the ecclesiastical institution to help us walk that through. Y es el rol de la institución eclesiástica la que nos ayuda a entender este rol, a caminar en And este so mundo. when God forms the priesthood, Entonces, cuando Dios forma el sacerdocio, there's no process. no había proceso He alguno. says, I'm taking the Levites. Simplemente dijo, voy a tomar a los levitas. He doesn't even ask the Levites if they like the idea. Ni siquiera le preguntó a los levitas si ellos querían o no querían. Isn't that incredible? ¿No te parece And if increíble? you're in the ministry, you know God didn't ask permission. Y si estás en el ministerio, tú sabes que Dios no pide permiso. He just says, I'm taking you. Simplemente te dice, ok, te And you estoy say, tomando a ti. why me? Y tú dices, pero ¿por qué yo? And the answer is no reason. Y él dice, ¿por qué quiero? Por nada. I'm not special. No soy especial. No, you're not. Exacto, no eres especial. There isn't anything special about you. Nada tienes de especial. The Levites weren't bigger. ¿Los levitas eran más grandes? They weren't nicer. No. ¿Ni eran más bonitos? Tampoco. They weren't more spiritual. ¿No eran más espirituales? They didn't do better in school. ¿No les iba mejor en la escuela? They were just the Levites. Solo eran levitas. Because nobody deserves to represent God. Porque nadie merece representar a Dios. Anybody is as good as anybody else. Todo el mundo es tan bueno como cualquier otra persona. The only thing that is different about someone called to ministry in the ecclesia is that God has picked you. Lo único que te hace distinto cuando estás en el sacerdocio, en el pastorado, es que Dios te escogió. Because only God has the authority to say, you may represent me. Porque Dios es el único que tiene autoridad para decir, ok, tú me puedes representar. Nobody's good enough. Nadie es suficientemente bueno. Now, I will be a better representation of God if I am seeking to be more like Him Por on a daily supuesto, basis. seré una mejor representación de Dios si busco conocerle más diariamente. But I will never be righteous enough to deserve it. Pero nunca seré lo suficientemente buena como para merecerlo. In fact, the true mark of a godly priest or pastor or leader De hecho, la verdadera marca de un pastor, de un líder religioso, is an increasing awareness of how unworthy they are to serve God. es esta conciencia en aumento de lo indigno que se es de representar a You Dios. see this in the life of Paul, Lo vemos en la vida de Pablo, who, by the way, was not planning on being an apostle. que por cierto no estaba en sus planes ser apóstol. And God sort of interrupted his life plan and said, I pick you. Sin embargo, Dios ahí lo interrumpió en los planes de su vida y le dijo, ok, te escogí a ti. Okay, and he starts by saying, I am the least of the apostles. Y Pablo empieza diciendo, soy el más pequeño de los apóstoles. And he finishes by saying,
Y termina diciendo, I am the chief of all sinners. soy el más grande de los pecadores. Wow, what wonderful spiritual growth. Mira qué maravilloso crecimiento espiritual. So if you aspire to be humiliated often, Así que si quieres ser humillado constantemente, ministry is perfect. el ministerio es perfecto para ti. Okay, and so God is the authority behind the ecclesia. Entonces Dios es la autoridad que está atrás de la iglesia. If the ecclesiastical institution rightly represents who God is, Si la institución eclesiástica representa correctamente quién es Dios, then they have authority. entonces tienen autoridad. As soon as they are not rightly representing God, Pero apenas dejan de representar a Dios con fidelidad, the Holy Spirit walks out of their ministry. el Espíritu Santo abandona el ministerio. Because God is not going to give His presence to someone that does not represent Him. Porque Dios no le va a dar su presencia a una persona que no le está representando. So we have dead churches. Por eso tenemos iglesias muertas. We've got a lot of them in Europe. Tenemos muchas así en Europa. In fact, we have more dead churches than living churches in Europe. De hecho, en Europa hay más iglesias muertas que iglesias vivas. Part of the reason is they got it confused with state church. Y en parte eso se debe a que ellos tienen una confusión entre la iglesia del Estado. Oh boy, that was a big mistake of the reformers. Do not follow Europe. Ese fue un error terrible de los reformistas. No sigan a Europa, Follow the Bible. sigan la Biblia. Do not follow America. No sigan a Estados Unidos, Follow the Bible. sigue la Biblia. Okay, so we have state church in Switzerland, and the pastors are educated by the government, and the churches are maintained by the government, and the salaries are paid by taxes. Entonces, en Suiza tenemos iglesias del Estado donde los pastores son entrenados por el gobierno y donde las cuentas de la iglesia se pagan por los taxes. They get their salaries whether God is moving or not. Y reciben salario sea que Dios esté presente o no. In fact, they get their salaries whether anybody's in their church. Y siguen recibiendo salario aunque no tengan una sola persona yendo a la And you iglesia. go into these huge, magnificent churches, and there's two people and the pastor. Y vas a estas iglesias enormes y maravillosas donde están dos personas y el pastor. What happened? ¿Qué sucedió? It died. Se murió. How did it ¿Cómo die? murió la iglesia? God said, bye-bye. Dios dijo, me voy. And of course, people who really want God will not attend a dead church. Por supuesto, la gente que realmente desea a Dios no va a ir a una iglesia que está Because the muerta. whole point of attending church Porque todo el sentido de ir a una iglesia is to remember and be touched by God in some way. es recordar a Dios y ser tocado por Él de alguna manera. So we got all these little churches meeting in crummy little community buildings all over Switzerland that are full and bubbling and Entonces tenemos un montón de iglesias pequeñitas en Suiza que están vivas y están ahí burbujeantes. God wants separate authority. Dios quiere autoridades separadas, Government, ecclesiastic institution, instituciones de gobierno y de iglesia, both under God. ambas bajo el gobierno de Dios. The authority from the people for the government, the authority from God for the ecclesiastical institution. Con autoridad dada por el pueblo en el caso del gobierno y autoridad dada por Dios en el caso de la And iglesia. God intends Y la intención de Dios for us to be in tension. es que nosotros hagamos esto de manera intencional. So otherwise, whether the president is a Christian or not, En otras palabras, sea que el presidente es cristiano o no, my job as an ecclesiastical minister mi función es como is to tell ministro, them where they are failing to follow God's values. ministro de la iglesia, es indicarle al presidente en dónde está fallando moralmente And where God can bless them.
¿Y en qué puntos de su gobierno Dios sí le puede bendecir? Because when you study the kings of Israel, Porque cuando estudiamos a los reyes de Israel, and God gives us hundreds of pages of history of this. Dios nos da cientos de páginas de historia de los reyes. All the good kings, Todos los reyes buenos, meaning those that it says, and they did right in the eyes of the Lord. me refiero a estos a donde al final de la historia dice, e hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Make stupid and terrible choices, Ellos también hicieron decisiones muy malas y terribles, as well as good choices. pero también hicieron decisiones buenas. And all of the awful kings, Y todos los reyes terribles, of which it says, and they did not do right in the eyes of the Lord. aquellos donde dice al final de la historia, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Do a few good things. Hicieron algunas cosas buenas. Oh gosh, you are going to hate my next book. Ay, te va a caer tan mal mi You próximo are going to libro. hate it. Lo vas a odiar. See? Because we just have this fantasy that if we just got a good guy to be the head of our country, Porque tenemos esta fantasía de que, ay, si tan solo tuviéramos este tipo bueno que gobernara el país. well, I know you are reading fiction, not the Bible. Entonces, yo sé que estás leyendo ficción y no la Biblia. Because God never says that. Porque Dios nunca dijo que sería así. And He always puts the emphasis on what are the people praying for, no matter who's in power. Dios siempre pone el énfasis en cuál es la oración del pueblo, sin importar quién está en el poder. Politically, Políticamente, God can use anybody. Dios puede usar a quien sea. In the priesthood, En el sacerdocio, He absolutely will not choose anyone or use anyone He hasn't chosen. Él no va a usar ni a ser representado por nadie que Él no haya escogido. You see, but I'm really talented. I'm a good speaker. Y tú me vas a decir, ay, pero yo soy tan I know talentoso. my Bible backwards and forwards. Soy bueno hablando y me sé la Biblia de memoria. This is Wilberforce. Como William Wilberforce, por ejemplo. I want to be a pastor. Él quería ser pastor. God says, sorry, Y Dios dijo, lo siento, I want you to be in government. quiero que estés en el gobierno. I don't care. Pero yo quería, no me importa. See? It's not about you. No se trata de ti. I'm so sorry. Ay, lo siento. It's about God. Se trata de Dios. Did you forget that? ¿Te olvidaste de eso? Yes, regularly. Sí, muy comúnmente. Okay, now because they are not, because the Levites are not a political tribe, Ahora, como los levitas no son una tribu política, they don't get tribal territory. no reciben territorio tribal. You know, there's 13 tribes in Israel, Hay 13 tribus en Israel, but only 12 political tribes. pero solo 12 tribus políticas. Because Joseph's sons, Ephraim and Manasseh, are each given tribal status. Porque los hijos de José, Efraín y Manasés, ambos reciben estatus de tribu. And the Levites are taken out of tribal status and given a vocational calling. Sin embargo, los levitas se les retira de esa condición tribal y se les da una condición vocacional. So they don't get tribal territories, Por lo tanto, ellos no reciben territorio tribal. political boundaries, if you like. Límites políticos, si les queremos llamar así. They split up and are God's representative in every tribe. Ellos se dividen y se convierten en los representantes de Dios en cada una de las otras tribus. So they don't form a Levitical government, Ellos no forman un gobierno not a levítico, political government. ni siquiera un gobierno político. They form an ecclesiastical institution. Forman una institución eclesiástica. Okay, and when they are in the wilderness, they are not given carts. Y cuando ellos están en el desierto, no se les dio carretas. All the other tribes are given carts on which to place their possessions because they're going to be a little while in the desert.
A las demás tribus se les dieron carretas para que llevaran las posesiones, pues iban a estar cierto tiempo en el desierto. The Levites have to carry everything they own and everything necessary for the tabernacle on their own backs. Los levitas tenían que cargar todas sus posesiones y todo lo que es necesario para el tabernáculo en sus propias espaldas. Now, what is God doing? ¿Qué quiere mostrar Dios He aquí? is limiting their political influence Está limitando su influencia política and their economic influence. y su influencia económica. He is limiting how much they can own. Está limitando cuánto pueden poseer And he is limiting their political power. y está limitando su poder político. Now, does he want them to be poor? ¿Quiere Dios que los levitas sean pobres? I can't find that anywhere in Scripture. No encuentro eso en ninguna parte de la He Biblia. wants them not to have the power of finance and the power of governance as well as the authority to speak for God. Lo que Dios no quiere es que tengan el poder financiero y el poder político a la vez que tienen el poder de representar a Dios. So they are given land in each tribal territory Por lo tanto, a ellos se les entrega tierra en todos los territorios tribales for their homes para que hagan sus and hogares for their gardens. y para sus jardines. But their basic income is the tithe. Pero su ingreso es el diezmo. So they get 10% of the gross national product. Ellos reciben el 10% del Producto Interno Bruto. And then whatever they can grow on their own plots of land. Y por supuesto, todo aquello que pueden cultivar en sus terrenos. And so 10% Bueno, el 10% is pretty good. es bastante bueno. If the tribes are doing well. Claro, si a las tribus les está yendo bien económicamente. But if the tribes are poor, Pero si las tribus son pobres, so are the priests. también los sacerdotes. Oh gosh. Now, maybe you're not old enough to know how funny that is. Bueno, tal vez ustedes no son tan grandes como para saber lo gracioso que es lo que digo. But I tell you, all over the world, there are pastors living like kings, Pero en todo el mundo hay pastores que viven como reyes, while their people might be lucky to get a meal a day. mientras su gente está luchando para comer una vez al And God día. foresaw that abuse of authority. Y a Dios no le gustaba, anticipó ese abuso de autoridad. God understood how dangerous it Dios was. sabía lo peligroso que era eso. It's what corrupted the Catholic Church. Eso corrompió a la Iglesia Católica. Too much land, Demasiada tierra, too much money, demasiado dinero, too much political power. demasiado poder político. And it is still one of the major corrupting things in all Latin cultures. Y aún sigue la Iglesia siendo en los países latinos una de las cosas más corruptas que Now, I'm existen. afraid Protestants are going to validate it in a whole new century. Por supuesto, nosotros los cristianos evangélicos vamos a validar el concepto en un nuevo siglo, Unless we get this straight. a menos que enderecemos esto. Does God want his servants to starve? ¿Dios querrá que sus siervos se mueran de hambre? No, but he doesn't want them to live beyond the means of the community. No, pero tampoco quiere que vivan por encima de los niveles de la That comunidad. makes pastors and missionaries very responsive to pray for the economy Esto hace que los pastores y los misioneros se sientan responsables de orar por la and to economía del pray país, for the business people orar por la gente de negocios and to pray for jobs. y orar por trabajos. You see, because we already have the right to handle the Word of God and to represent Him. Porque verán, ya tenemos el poder de llevar la palabra de Dios y representarle. We don't need any other power. No necesitamos más poder. Any more power is too much power. Cualquier poder encima de este es God is demasiado not poder. stupid. Y Dios no es estúpido. God doesn't go, well, if I choose them, they will be good. Dios no está pensando, bueno, es que si yo les escogí van a ser buenos. Oh, no. No. No, good does not apply to the human race. El artículo bueno, el adjetivo bueno no puede calificar a la raza humana. Valuable, yes. Valioso, sí. Good, Bueno, no. we are the source
of all of the problems. Nosotros somos la fuente de todos los problemas. Okay, so government gets taxation. Entonces el gobierno recibe impuestos Ecclesiastical institution gets the tithe. y las instituciones eclesiásticas reciben el diezmo. How is the tithe used? ¿Cómo se usa el diezmo? You're going to love this. Te va a fascinar lo que voy a decir. It's not used to build buildings. No se usaba para construir edificios. Nowhere in Scripture. No hay lugar en la escritura donde hable de esto. Buildings are separate offerings. Los edificios se hacían con ofrendas separadas. Oh, wow. This really plays around with my organization's Ay, heads. Esto no encaja con las organizaciones que tenemos. The tithe Los is used for diezmos three things. se usaban para tres cosas. The upkeep of the priesthood and the building. Para el mantenimiento del sacerdocio y el edificio. Operational costs, if Es you want to decir, bring it into the 21st century. Costos operativos, si lo quieres traer al lenguaje del siglo XXI. It is used to provide health care Se utilizaba para proveer salud to the poor and needy. para el pobre y necesitado. So the priests in the Old Testament are the first health practitioners. Entonces, los levitas del Antiguo Testamento, los sacerdotes, eran los primeros que aplicaban salud al And pueblo. it's used to provide aid for the widow, the orphan, and the alien. También se usaba el diezmo para dar ayuda a la viuda, al huérfano y al extranjero. See, now today, Verán, el día de hoy we want the government to do that. queremos que el gobierno se encargue de eso. Oops, ¿O no? not their job. No es el trabajo del gobierno. It's the job of the religious institution. Ese es trabajo de la institución religiosa. Why would God put health care in the priesthood? ¿Por qué Dios establecería la responsabilidad de la salud en el I sacerdocio? think there's at least two reasons. Creo que por lo menos hay dos There, razones. there might be a million, but I can give you two. Quizá haya millones de razones, pero le voy a dar dos. The first one La primera is the priest primarily deals with the intangible world, es que el sacerdote tenía que ver con el mundo intangible, a world of symbols. un mundo de símbolos, Okay, so the symbolic sacrifice. como los sacrificios simbólicos. It's not Jesus, but it's preparation for Jesus. No era el sacrificio de Cristo, pero era la preparación para el sacrificio de Cristo. Intercession for the people. Interceder por la gente. Okay, hard to see tangible results because you're going into the unseen world and invoking God's action on our behalf. Es difícil ver resultados tangibles porque estamos acudiendo a la presencia intangible de Dios solicitando resultados en nuestro The favor. priest is bearing the brunt of God's physical presence. El sacerdote lleva el peso de traer la presencia física de Dios. So in the Old Testament, he goes into the Holy of Holies. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote es And- quien entra al lugar santísimo. And the presence of God comes down. Y la presencia de Dios descendía. And it is so overwhelming, sometimes they can't speak. Y a veces era tan sobrecogedora que no se podía ni They hablar. come out mute. Salían mudos los sacerdotes. And sometimes they just drop dead. Y a veces hasta se morían allí. And so they would tie a rope around the ankle of the priest before he went into the Holy of Holies. Por eso le amarraban una cuerda al tobillo del sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo. Because he might pass out Porque tal vez moría ahí or he might adentro. drop dead. O se desmayaba. And nobody else could go in, so they'd have to pull him out with the rope. Y nadie más podía entrar y había que alarlo con la cuerda. I mean, this is not a safe job. No era un trabajo muy seguro. Because they represent the people, good or bad. Porque ellos representaban a la gente, sea buena o mala. So probably nobody will be called to the ministry when we finish this today. Bueno, parece que nadie va a recibir llamado al ministerio después de esta sesión. Or if you are already called, maybe now you know the train that hit you. Tal vez si ya estás en el ministerio vas a saber que te va a golpear un tren. Why me?
¿Por qué yo? God says, I picked you. Ya Dios te escogió. Okay, so God knows the danger Dios conoce el peligro, will be to be consumed with the invisible. estar consumido por lo invisible, Otherworldly. por aquello que no es del mundo. And God's kingdom is not only the invisible Y el reino creation, de Dios no es solo la creación invisible, the beyond this earth. la creación que está más His allá de este kingdom mundo. is this earth. Este reino también lidia con el mundo de aquí. And so their day job was to go in and deal with God, the invisible forces of the unseen realm. Entonces el trabajo diario del sacerdote era lidiar con estas fuerzas invisibles de la presencia de Dios. Their other job El otro trabajo was to go out and diagnose skin diseases. era ir y diagnosticar enfermedades de la piel. So everybody who had an infection or something wrong with their body or something wrong with their house or something wrong with their animal, they came to the priest. Entonces toda persona que tenía algún problema en la piel o en su cuerpo o en su casa o en su animal iba al sacerdote. And the priest doesn't go, in God's name. Y el sacerdote no le ponía la mano y le decía en el nombre del Señor. No, the priest goes, it looks deep. El sacerdote decía, a ver, se ve The profundo. hair in it is white. Tiene cabellos blancos. I think this is an infection. Creo que está infectado. Go outside the camp, wash, wait until sundown, and come back to me. Salga del campamento, lávese, espere al final del día y después When they regrese. come back, Cuando he regresaban, goes, oh no, it's healing. el sacerdote decía, no, ¿sabes qué está sanando? It's not a deadly infection. No es una infección mortal. Oop, no, it's not healing. No, no está sanando. You have to stay isolated for a period of time. Tiene que quedarse aislado por un periodo. He has to deal with the laws of nature. El sacerdote tenía que lidiar con las He leyes has de la to deal with naturaleza, the material world. con el mundo material. He has to know that God is the God of prayer and presence that can literally put you on the floor. Tenía que saber que Dios y su presencia era verdadero y que incluso lo podía tumbar al piso. But he's also the God of the physical laws of the universe. Pero ese Dios también era Dios de las leyes The físicas God del of- universo. Diagnosis El Dios que diagnostica and cure, y cura, not only prayer. no solo de oración. Wow. God is so smart Dios es muy inteligente. because every religion of the world Porque toda religión del mundo will choose either the invisible world o escogerá lo or invisible the visible world to worship. o lo visible para adorar. And only God in the Bible Pero solamente el Dios de la Biblia says they're both mine. dice que ambos mundos You importan. cannot heal the soul and spirit No se puede sanar el espíritu y el alma and not care about the physical body. sin ocuparse del cuerpo físico. You know, I don't like Christianity very much. A mí no me gusta el cristianismo mucho. You know, I'm part of the body, Soy parte del cuerpo, I'm part of the problem. soy parte del problema. But I don't like Christianity. Pero no me gusta mucho el cristianismo. Love God. Pero yo amo a Dios. He's just so incredible. Él es tan increíble. And I like myself as a Christian the more I get to be about God instead of about Christianity. Y me gusto yo cada vez más cuando mi vida se trata más de Dios y menos del cristianismo. We have to be able to criticize ourselves. Tenemos que tener la capacidad de criticarnos a We nosotros have to be able mismos. to hold ourselves accountable to the book we say we believe in. Tenemos que nosotros mismos ponernos a cuentas con respecto al libro que decimos que creemos. We have to be shameless in exposing the awfulness of our humanity so we can be held accountable to the standard of God. Tenemos que tener la suficiente poca vergüenza para admitir nuestra debilidad como seres humanos
y tratar de conformarnos al estándar de Dios. so the people can see a difference in our lives. Para que la gente pueda ver una diferencia en nuestras vidas. Now Saul wants to be priest and king. Algunos quieren ser sacerdotes y reyes. Saul is king, Samuel's anointed him, Saúl es rey, the people have chosen him. la gente lo escogió He's out getting ready to battle the Philistines. y estaba Saúl listo para luchar contra los filisteos. He's waiting and waiting and waiting and waiting. Está ahí esperando, esperando, esperando. And for whatever reason, Samuel's delayed. Y por alguna razón Samuel se tardaba. So he goes ahead and offers the sacrifice. Entonces Saúl mismo va y hace el sacrificio. Not his job. Ese no era su trabajo. Samuel gets there Samuel llega and he says, "What have you done?" y le dice, ¿qué hiciste? He said, "Well, the army was getting agitated and nervous, and they were impatient, so I went ahead and offered the sacrifice." Entonces Saúl dice, es que el ejército se me estaba inquietando, estaba nervioso, entonces yo mismo fui y hice el sacrificio. And Samuel says, "Today you've lost your kingdom." Y Samuel le dijo, hoy perdiste He el doesn't reino. lose his kingdom when he goes to the witch of Endor. Saúl no perdió el reino cuando fue a la bruja de Endor, This is also bad. que también fue malo. And now he will lose his life. Ahora iba a perder la vida. He loses the authority of God on his kingdom when he takes the role of a priest. Pero sí perdió la autoridad de Dios sobre su reino cuando quiso hacer las funciones del sacerdote. David makes the same mistake. David comete el mismo error. Okay? He's king, Él es rey, he's a victor. victorioso. The Philistines have the ark. Los filisteos se llevan el arca. David loves worship and loves God and loves the tabernacle and he wants to go get the ark. David ama a Dios, ama adorar, ama el tabernáculo y dice, vayan a buscar el arca. So he pulls together the elders of Israel, Así que llama a los ancianos de which Israel, means the political appointees o sea, los líderes políticos escogidos and his military, y a la milicia, and he invites the priests along, y invita a los sacerdotes and they go to get the ark, y van todos a ver el arca. and they're walking back, Y están caminando de vuelta, singing, praising, cantando, felices, and the ark begins to fall off the cart. y el arca comienza a deslizarse de la carroza. And one of the government guys carrying the cart stops it with Y his uno hand, de los tipos del gobierno que caminaba atrás lo detuvo con su mano. and he drops dead. Y ahí mismo cayó muertito. And David is very astute. Y David es muy astuto. He understands this is not a blessing. Y él se dio cuenta, oye, como que esto no es una bendición. God is trying to say something. Dios como que quiere decirnos algo. So they put the ark in a farmer's granary, Así que pusieron el arca en el granero de un granjero. and David and the entire government and the army and the priesthood go home. Y David y su ejército y el gobierno y los sacerdotes se I regresaron a would sus imagine casas. with less singing and dancing. Creo que ahí ya había menos música y canciones. Now you have to read more than one book to get this whole story, though, Hay que ir a más de un libro de la Biblia para tener la historia completa. because David goes home and reads the law of Moses, Porque David regresa y lee la ley de Moisés, which, by the way, every king is to read before they are appointed king. que por supuesto todo rey tiene que leer antes de ser coronado. I'm pretty sure David skipped passages, but that's another story. Yo creo que David como que se saltó unos pasajes, pero esa es otra historia. But he rereads the ark thing, Pero David vuelve a leer lo del arca and he is enlightened. y recibe iluminación. And he goes then to the priests, Y luego va donde los sacerdotes. and he says, "It is your job to carry the ark. Y les dice, miren, es su trabajo cargar el arca. Let's go up together, and you can bring the presence of God back into the nation." Ahora vamos todos y ustedes van a traer la presencia de Dios a la nación. Otra vez. Smart. Qué inteligente este rey. You cannot accomplish God's objectives No your own way. puedes cumplir los objetivos de Dios a tu manera. You do not have that authority. No tienes esa autoridad.
if you want to build the kingdom of God in your nation, you must build it the way God designed it to be built. Si quieres edificar el reino de Dios en tu nación, tienes que hacerlo en la manera en que Dios lo quiere hacer. Or you build alone. De otra manera, construyes solo.